Según me comentabas, te gustaría hablar de conceptos oscuros de la Semana Santa, el porqué de ciertos rituales, qué de verdad y de falso, por qué también dices que una conmemoración cristiana tan importante se basa en un calendario pagano. Bueno, cuéntanos. Bueno, pues sí, efectivamente. Quizás la mayoría de los cristianos, sobre todo de los católicos, no conozcan o no sepan que una conmemoración tan importante para el cristianismo y sobre todo para los católicos como es la Semana Santa, pues en realidad se está basando en un calendario pagano, en una tradición pagana. Yo sé que más de uno ahora al oír esto pues se habrá llevado las manos a la cabeza, ¿no? Pero bien, vamos a intentar explicarlo. Si por ejemplo miramos el calendario, vemos que este año pues la Semana Santa cae este jueves, creo que es el día 21, si no recuerdo mal. Sí, correcto, 21, jueves sí, Santo 21. ¿Verdad? Exacto. Entonces, ¿por qué cae en este jueves 21 y el año pasado cayó en marzo y el otro año cae en otro día de abril? O sea, nunca coincide la misma fecha, igual que 25 de diciembre se celebra el natalicio de Jesús, pues ¿por qué la Semana Santa no se celebra en una fecha en concreto? Pues muy sencillo. Porque la Semana Santa, cuando se instaura esta conmemoración, es a partir del Concilio de Nicea en el 325, cuando el emperador Constantino I el Grande oficializa de alguna forma la religión cristiana, pasa a partir de ese momento a denominarse como la religión católica, apostólica y romana, y se introducen, vamos a decir que se realiza una especie de sincretismo entre la religión pagana, de la cual él era el máximo exponente, era el sumo pontífice de la religión pagana Solix Invictus, que precisamente después este título lo van a heredar los papas de la religión católica. Pues bien, ¿qué ocurre? Cuando Constantino oficializa la religión católica, la religión cristiana, y realiza esta especie de sincretismo entre partes de la religión pagana que van a ser absorbidas por la católica, o por esta nueva religión, para ser más exactos y más concretos, lo que él no quiere es que se pierda la tradición que tenían anterior de la adoración al Sol Invictus, precisamente. Y en esta conmemoración de la Semana Santa lo que se va a hacer es esto. ¿Y cómo se hace? Pues utilizando el calendario lunar, que era el que se venía siguiendo, se utilizaba desde siempre, desde la antigüedad, en la adoración tanto de Sol Invictus como de Mitra, etcétera, que venía a ser el mismo dios. El calendario lunar, como todos sabemos, se compone de 13 lunaciones a cabo de todo un año, de los 365 días. Es decir, que si el calendario gregoriano, por el cual nos regimos ahora, a partir de que Gregorio XIII, en el año 1481 creo que fue, lo instaura, vemos que se compone de 12 meses, y en cambio el calendario lunar se compone de 13 lunaciones. No puede coincidir nunca estos 13 periodos de la luna con los 12 meses. Y entonces, ¿cómo la conmemoración de la Semana Santa se lleva a cabo el primer jueves de la primera lunación, de la primera luna llena de primavera? Es decir, que cuando se produce el equinoccio de primavera, que es el 21 de marzo, la primera luna llena que llega a continuación de este 21 de marzo y que caiga en jueves, sería el Jueves Santo, el jueves de la Semana Santa. ¿Y si cayera el mismo 21 de marzo, qué pasaría? Pues sería el 21 de marzo. Ajá. Si el 21 de marzo fuese jueves y fuese la luna llena, sería el Jueves Santo de la Semana Santa. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, este año, el día 19, si no recuerdo mal, de marzo, fue la luna llena. Por lo tanto, por 2 días, porque el 21 es cuando empezaba el equinoccio de primavera, por 2 días ya no era la primera luna llena de primavera. Por eso se ha retrasado tanto este año la Semana Santa. Exactamente. Y entonces la primera luna llena que viene a continuación dentro de primavera sería la del 18, es decir, la del lunes 18 de abril. Ajá. A partir del 18 de abril, el primer jueves es el 21. Ajá. Por eso, esta Semana Santa coincide que es el jueves 21, 22, 23, hasta el domingo de Pascua, el día 24.
cada año efectivamente es distinta, y es distinta por este concepto que acabo de explicar y que, como vemos, se basa en una tradición totalmente pagana. Ajá. Es decir, que una conmemoración tan importante para los cristianos y sobre todo para los católicos como es la Semana Santa, pues vemos que está basada en un calendario pagano, en una tradición pagana que es el calendario lunar. Y bueno, esto era lo que en principio pues podemos decir al respecto de este dato que bueno, no deja de ser más que curioso y que nos llevaría a plantearnos muchas preguntas. Es un dato, José Luis, no sé si es que se basa en algún capítulo que se crea que en aquel momento de la pasión de Cristo tenía que ver la luna llena. ¿Hay algún episodio relacionado con eso? Bueno, es que aquí, claro, como te estaba comentando antes, estamos basándonos en una tradición anterior al cristianismo, al católico, al que conocimos hasta ahora. Hay que pensar que como cristianos no existen como tales hasta que no llega Saulo de Tarso, luego vendría a llamarse San Pablo, el que por primera vez dice, olvidaros de Jesús, el que bueno, le llamaban el Nazareno, no porque naciera en Nazaret, otro error, o sea, de gentilicio. Él no llega a nacer en Nazaret por la sencilla razón de que Nazaret no existía como ciudad en aquella época en la que nació Jesús, ni siquiera nació en Belén. Pero bueno, ahora no vamos a entrar tampoco en ese tema. Entonces era porque él pertenecía a una secta de nazaritas o nazareos, que era por lo que se le conocía, porque entre otras cualidades tenía la de dejarse el cabello largo, la barba larga, que es como nos lo representan siempre en las iconografías. Entonces, cuando San Pablo después dice, Jesús ya ha muerto, Jesús el Nazareno ha muerto, o no lo sigáis a él, tenéis que seguir ahora al Cristo. Lo dice en griego, Cristo es griego, sería la transformación del ser humano, ¿no?, en el ser crístico. Y es a partir de entonces que se empiezan a denominar a estos seguidores de Pablo cristianos. De hecho, los primeros seguidores de Jesús, que eran conocidos como gnósticos, son los que luego la Iglesia oficial del Imperio Romano va a rechazar, los va a perseguir y va a luchar contra el gnosticismo. Y tenemos en los evangelios, los 4 evangelios canónicos, los 3 sinópticos, el de Marcos, el de Lucas, el de Mateos, que son los 3 más o menos parecidos, y luego un cuarto, que sería el de Juan. Y digo, no es que lo hayan escrito estos apóstoles, de hecho no lo escribieron ellos, sino que se conocen con estos nombres, porque posiblemente fue la comunidad que seguía a estos discípulos y las que posteriormente se escribieron. Entonces, Juan, por ejemplo, es de corte gnóstico, es un evangelio que vemos que habla de una forma totalmente diferente a lo que nos está explicando los otros 3 evangelios. Es decir, que lo narra incluso con una prosa mucho más delicada, más completa, y está utilizando palabras y pasajes más de acorde a los otros evangelios de corte gnóstico que luego la Iglesia oficial rechaza, que son los que conocemos como evangelios apócrifos, y de los cuales no tendríamos apenas conocimiento si no fuese porque una copia de ellos fueron custodiados, guardados en una cueva, en un pueblecito que está cerca del Mar Muerto, en Qumrán, en Nahamadi en concreto, y que se descubren pues por casualidad por unos pastores en el año 1945, ¿no? Y es a partir de entonces que tenemos conocimiento de la existencia no solamente de estos manuscritos o evangelios apócrifos, sino de una serie de acontecimientos de la vida social, de la persona, del ser humano, de Jesús, que bueno, de alguna manera pues nos va a facilitar comprender muchas cosas que hasta entonces pues no habían evidencias o pruebas para poderlas rebatir, y que nos va a presentar a un Jesús más humano, no a este Jesús divinizado, que es divinizado precisamente en el Concilio de Nicea, cuando se crea o se confecciona el credo niceno, ¿no? Entonces vemos que efectivamente toda esta conmemoración y todas estas celebraciones que se llevan a cabo van a ir de alguna forma a hacer perdurar una tradición anterior que es pagana, que es el nacimiento del sol. Sabemos que, por ejemplo, en el solsticio de invierno, el día 21 de diciembre, el sol está 3 días sin aparecer. Aparece el día 25. El día 25, que es el nacimiento del Sol Invictus, que es el que también se conmemoraba el nacimiento de Mitra, del dios Mitra.
lo que está haciendo la Iglesia Católica es copiar esta historia también, y está aplicando este nacimiento del sol, 3 días que desde el solsticio de invierno, del día 21 hasta el 25, que no aparece, que es los días que está, vamos a decir, muerto, ¿no? Por eso dice, al tercer día resucitó. Y todo esto se va a ir, vamos a decir, confeccionando una nueva historia, haciendo una nueva historia del personaje de Jesús, que históricamente existe, pero que no era, vamos a decir, y no quiero ofender a nadie, no era el Dios hecho hombre que la Iglesia en ese momento, de alguna forma impone, porque el que no lo acepta, pues es considerado anatema, hereje, etcétera, es perseguido y quemado en la hoguera. No se da otra opción. Luego, pues vemos que hay separaciones, más de la Iglesia, dentro de la Iglesia, etcétera, etcétera, por estos temas, el arrianismo mismo que se presenta con Arrio en este concilio, por diferencias, pues bueno, de que si Jesús era una criatura de Dios o no, o si Jesús era el propio Dios hecho hombre. Estas discusiones llegaron a provocar estos distanciamientos y cimas posteriores. Entonces, lo que o por lo menos la intención que se buscaba con estas conmemoraciones era no perder la tradición pagana. Y de hecho, si nos fijamos, en la Iglesia Católica tenemos como los sacerdotes pues llevan ahora unos ropajes, unas vestimentas, la tonsura, los cánticos, el Kyrilation, la quema de inciensos, adoraciones a imágenes, santos, etcétera, que todo esto en la religión, o por lo menos en la ley de Moisés, ya se prohibía adorar a imágenes y a otros objetos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, te comenta Paco. La idolatría, bueno, buenas noches ante todo, José Luis. Hola, buenas noches, Paco. Es Paco Buitrago. Sí, bueno, la idolatría, como tú bien dices, estaba condenada, pero tú nos has hecho un recorrido por la religión católica casi desde los principios, ¿no? Hay muchas cosas, lógicamente, que podemos estar o no de acuerdo, porque ni siquiera los teólogos algunas veces se ponen de acuerdo en muchos aspectos, y es precisamente porque no se tiene una datación arqueológica adecuada de muchos de esos momentos históricos. Así es, eso es simple, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que para que oficializar una teoría se necesitan más pruebas, ¿no? Entonces, esto da pie y da lugar a que se creen varios movimientos dentro de los propios teólogos. Eso es. Y bueno, luego dentro de esos teólogos hay algunos que salen escaldados. O que son teólogos contradictorios, que intentan también meter un poco de baza entre medias, ¿no? Con lo cual llegamos a una situación bastante, no sé, parece que estamos en una lavadora constantemente, ¿no? Entrando. Sí, fíjate que últimamente los teólogos ya se están mojando más, ¿eh? Sí, ya que hablas de lavadora, se están mojando más y ya se atreven a presentar otras versiones distintas a la que la Iglesia oficial desde un principio ha estado, y digo imponiendo, porque el que no lo aceptaba, tú sabes que era tachado de hereje o anatema, en fin. Bueno, lo que está claro es que los evangelios mantienen un tono y mantienen una historia que es muy perfecta, ¿no? Es todo perfecto, ¿no? Dentro de una historia, una gran historia, ¿no? Sí, pero fíjate que solamente hablamos de los aceptados por la Iglesia Católica, de los canónicos. Claro. El resto, como no se adaptaba a los intereses de aquel momento del Estado, porque la Iglesia Católica no deja de ser una extensión del Estado, pasa a formar parte del Estado, o sea, a los propios obispos se les da la facultad de poder cambiar incluso una sentencia dictada por un juez, ¿no? En fin, y otras muchas más, vamos a decir... lindeces. ¿No? Sí, exacto. Podríamos entrar aquí a enumerar y son cientos. Entonces, sí, bueno, al principio estábamos hablando precisamente de ese tema porque creemos, y aquí en la mesa ha salido con Salvador Sandoval, que está con nosotros esta noche, ha salido el asunto y en el inicio, sobre todo, de que nos parecía crucial el asunto del juicio a Jesús, ¿no? Porque gracias a ese juicio estamos en donde estamos, ¿no? Sí, es que claro, yo no he oído la parte, la primera, y entonces no sé lo que habéis hablado, y puede ser que yo igual repita algo o diga alguna cosa, me corregís por favor, porque yo no sé lo que habéis dicho, pero efectivamente, como bien dices, si no se hubiese producido vamos a decir, este juicio sumarísimo, que además es provocado precisamente por los sacerdotes, los saduceos del Caifás a la cabeza, ¿no?, de Sanedrín, que tienen un interés personal en
en eliminar la figura de Jesús porque los había criticado, porque él era un nazarita, un nazareo que siempre estaba dando discursos en contra de la hipocresía, de la falsedad, de la manipulación de estos sacerdotes que se aprovechaban de su estatus en el templo para hacer negocio, ¿no? Tenemos el pasaje de cuando entra en el templo con el látigo y tira a los animales, etcétera. Bueno, pues claro, este juicio, Poncio Pilatos, por ejemplo, él no lo acepta en principio, lo rechaza y se lo manda a Herodes Antipas, que tampoco era judío, era un sátrapa impuesto por el Imperio Romano, era un idumeo, era precisamente un enemigo de los judíos, ¿no? Un enemigo aférrimo de toda la historia. Y Herodes porque por su lado también tenía miedo por la profecía, cuando recordamos en la matanza de los santos inocentes, que Herodes llega a ordenar matar pues a niños de hasta 2 años por las fechas que los magos le dicen que puede haber nacido, en fin, que de alguna forma este hombre seguía temiendo de que se le fuera a usurpar el trono, ¿no?, de alguna manera. Y claro, Jesús, si aquí entramos, es que yo si me voy un poco de hilo me cortáis, pero Jesús, no olvidemos que se acababa de casar con una princesa, que era María Magdalena, que era descendiente también. Sí, es que dentro de esos términos está claro que si era un judío adecuado, ¿no?, y correcto, debía dejarse barba y casarse y tener hijos. Es que no olvidemos que Jesús era un rabino. Claro. En los propios evangelios se le dice rabí, maestro. Los rabinos, a partir de los 18 años, claro, era una norma establecida de que tenían que estar casados por una cuestión simple de respeto hacia el resto de la comunidad. No podía dar vamos a decir, enseñanzas o el ejemplo que tenía que dar un rabino era el de total honradez y se le consideraba una persona honesta y honrada, sobre todo si estaba casada. Sí. De ahí que Jesús estuviese casado. Si no eran desterrados, ¿eh? No, claro, pero si es que además hay, antes hemos de pasada, porque claro, aquí profundizar, y cada vez aparecerán más evangelios, ¿no? Hay muchos documentos, existen, y el Vaticano lo sabe porque los tiene custodiados, que hablan precisamente de la vida que se desconoce de Jesús, de la vida humana, porque él era un hombre, era un ser humano, con unas virtudes tremendas, con unas capacidades tremendas y con un mensaje, bueno, que nos ha llegado hasta hoy día, y eso nadie lo niega, ¿no? Lo que ocurre es que se ha utilizado su figura, su persona, se ha utilizado para el interés de varias religiones, ya no solo de una, sino de varias, ¿no? Entonces, existen, como decía, documentaciones que nos hablan de un Jesús más humano, con una familia, con padres, hijos, hermanos, etcétera. Y, bueno, de hecho, voy a poner un ejemplo, que esto se puede demostrar ya para ilustrar lo que estoy diciendo, y es que yo recuerdo, y en el libro que antes ha mencionado Javier, incluso aporto los datos, cuando se descubrió en el año 1978, hace poco, este manuscrito que se calificó como el Evangelio de Judas, que fue el National Geographic el que lo mostró luego públicamente. Bien, fue en el Miña, creo que cuando se encuentra, la Iglesia durante todos estos años, estos casi, pues vamos a decir, no me voy a equivocar si digo 1600, 1800 años, estuvo negando la existencia de este Evangelio. Decía que no existía, y decía que no existía porque el obispo Ireneo de Lyon, en el año 181, en su obra Contra los herejes, creo que es la que se denominaba, él hacía referencia precisamente a este Evangelio de Judas. Estaba criticándolo porque decía que eran los cainitas que escribían a través de Judas. Bueno, ahora sabemos más o menos el contenido del Evangelio y vemos que no solamente no era un traidor, sino que estuvo obedeciendo de alguna forma los deseos de su maestro, ¿no? Esto es muy fuerte, claro, no lo puede aceptar la Iglesia. ¿Qué hacen? Lo destruyen, igual que destruyeron otros evangelios. Pero fíjate que el obispo Ireneo de Lyon en el año 181, es decir, en el siglo II, en el segundo, habla de este evangelio. No solamente habla, lo critica, y dice quién lo escribe. Luego lo hacen desaparecer y la Iglesia decía que no, que esto era una alegoría que hacía, una alusión, pero que no existía. La Iglesia, hasta el año 1970, que se descubre en el Miña, en Egipto, la Iglesia no aceptaba la existencia de este evangelio. Y ahora sabemos que sí que existe, y que era precisamente todo lo que decía el obispo Ireneo de Lyon. Por lo tanto, igual que se demuestra que este evangelio existía
y que además era anterior a los evangelios, porque los evangelios canónicos que conocemos o que la Iglesia ahora nos muestra no son tampoco los originales, son copias. Por lo tanto, si no son originales, ¿quién me dice a mí que estas copias no han sido adulteradas, cambiadas, modificadas en interés de aquel entonces? Porque no son originales. Sí, Por lo sí. y cuando estos historiadores o teólogos alegan de que los evangelios apócrifos carecen de valor porque no son coetáneos de los canónicos, que son posteriores, no es verdad. Y aquí tenemos la prueba de este propio evangelio de Judas. No es cierto. Están alegando, están diciendo burradas, tonterías, porque tenemos varios evangelios de los considerados apócrifos que son anteriores a los que actualmente se consideran el canon de la Iglesia, de los canónicos. José Luis, Sí. bueno, has escuchado anteriormente la voz de mi compañero Paco Buitrago, pero también tenemos aquí unos invitados, unos amigos, como es Juan Jordán, que es doctor en Historia, y también Salvador Sandoval, que es licenciado en Filología Clásica. Bueno, ¿quieren hacer algún comentario? Muy bien, encantado de conocerlos. Hola, José Luis. Buenas noches. Buenas noches, encantado de saludarte. Gracias. Oye, mira, yo no soy experto en teología, y tampoco en muchas otras cosas, pero de lo que has ido comentando, a ver, en realidad la declaración del cristianismo como religión oficial del imperio o del Sí. Estado romano es unos 70 años posteriores de la época de Teodosio. De hecho, Sí, perdona, yo he dicho y lo quiero matizar, Ujú. digo que el emperador Constantino oficializa, pero no la hace oficial del todo hasta Teodosio, hasta el 380. la permite el cristianismo. Sí, la permite y de alguna forma Muy vamos a bien. decir que la oficializa, por eso he dicho oficializa. Sí, ya, no ya. he dicho que la haga oficial. Efectivamente. Que hago este matiz Muy porque bien. aunque no fue oficial hasta que el emperador Teodosio en el año Ujú. 380 ya la instaura como tal, Efectivamente. pero sí que ya fue permitida y oficializada, porque bueno, Sí. hay que ver que él ya empezó a otorgar los templos, los lugares y todas estas prebendas que hemos estado diciendo. Efectivamente, porque Bien. muy bien, porque es desde Teodosio cuando se declara la Claro. única religión. Sí, efectivamente, La única. y es en el año 380, pero Muy ya para bien. entonces la mayoría de los paganos, sobre todo de los gentiles que tenían, los nobles y tal, que habían ido cogiendo esta religión cristiana nueva, pues bueno, ya, porque muchos historiadores decían, bueno, es que él hace este sincretismo y tal para que no se pierdan las tradiciones, o sea, no se pierda y la gente se haga cristiano porque se obliga. No es por esto. En realidad lo que ya Constantino desde un principio hace es incorporar la tradición para que no se pierda la tradición, no para tener más adeptos paganos. Ajá, dejamos que continúe. Sí, perdón, Juan Montes. perdón. Sí, No hay ningún que va, problema. encantado, oye. No, incluso, si es que incluso con el emperador Juliano hay una revitalización del paganismo. Entonces, bien, pero de acuerdo. Y después, respecto a los evangelios apócrifos, hay que tener en cuenta una cosa, José Luis. En la iglesia bizantina, o ortodoxa, estos evangelios apócrifos no fueron tan perseguidos, ¿eh? De hecho, incluso el evangelio de Pseudo Tomás, si no era un libro canónico, era un libro bastante aceptado. Sí, en la Iglesia Ortodoxa hay algunos evangelios apócrifos que son aceptados. Sí, no, lo digo sobre todo para que no quede la sensación de que son evangelios secretos y medio ocultos. Yo he dicho la Iglesia Católica, los que forman el canon. Ya. No, bueno, aparte está el de Pedro, el de Nicodemo, etcétera, hay muchos. Sí, y el de Valentín, Perfecto. el de la propia María Magdalena, el de Pedro, el de Marcos, Marcos apócrifo. Bueno, hay algunos que son una verdadera joya leerlos, ¿no? Porque Sí, la son gente se enternecedores, rasgaría las vestiduras ¿qué va? si leyesen el de Marcos, por ejemplo, ¿no? No, Pero ¿qué bueno. va? Sí, yo imagino que como en muchos de ellos se cuentan anécdotas y travesuras de la infancia de Jesús, pues lógicamente... Bueno, es que, claro, también ten en cuenta que no todos los apócrifos están haciendo referencia, vamos a decir, a algo que sí, a la vida pública de Cristo. Sí, porque aquí también hay que saber diferenciar que dentro de todo hay mucha paja, ¿no? Entonces, encontrar el trigo entre la paja también es difícil. No, pero que de todas formas esos evangelios apócrifos que están en español, están en cualquier editorial más o menos seria, ¿no? Sí. Ofrecen una visión muy interesante de la mentalidad de la época y otro tipo de percepción, pero vamos, que yo creo que no entran en contradicción con nada en particular. Es decir, yo quizás es que ya soy demasiado viejo para escandalizarme de nada, ¿no? Entonces, vamos, soy creyente, pero todo este tipo de cosas no me perturban lo más mínimo. Ya te digo que yo no soy un experto en teología y no puedo... No, pero sí, perdón, Salvador eres, ¿no?
No, yo soy Juan. Juan, es que como yo nos veo... Sí, yo soy Juan. Yo no estoy atacando para nada la fe, al contrario, que conste que yo esto lo digo... Me consta eso, en mi libro, perfecto. En mi libro lo dejo bien claro, ¿no? Y además la respeto, y yo también soy creyente, yo creo en Dios, eso lo digo ya de antemano. Lo que no estoy de acuerdo es en la utilización que se ha hecho por parte de la Iglesia de entonces, y la de ahora pues tampoco haya hecho mucho para rectificarlo mucho, es en manipular y en ocultar cierta información. Entonces eso es lo que está mal, y eso es lo que se debe de corregir. Y esto, mi crítica, si se puede llamar así, es en que no se haya hecho estas correcciones oportunas y en que existe una serie de información, de documentación y de hechos históricos que simplemente están ahí, y están ahí para cualquiera. Y entonces yo a lo que me remito, o a lo que remito al oyente o al lector o al que quiera, es a que compruebe por sí mismo que todo esto existe y está ahí, y que saque sus propias conclusiones. Pero nunca ataco a la fe, ni lo he hecho ni lo haré. Y con mi máximo respeto, sobre todo a la figura de Jesús, a la cual, pues bueno, de alguna forma yo me considero seguidor de su mensaje, porque lo que Jesús nos viene a dar es la palabra y es el mensaje, y ese mensaje es lo que vale, es el válido y es lo que perdura hasta hoy día. José Luis, buenas noches, soy Salvador. Hola, buenas noches, Salvador, ahora sí. Mira, a mí tengo que confesar que me asombra tu capacidad de síntesis, porque en 20 minutos has hablado prácticamente de casi todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Has tocado todos los palos en 20 minutos. Pues muchas gracias, Salvador. Lo primero que quería comentar era que, bueno, yo creo que a estas alturas nadie debe asombrarse cuando oye decir que el cristianismo ha ido asumiendo fiestas paganas para superponer una fiesta cristiana. Bueno, esto es así, y no creo que tenga que escandalizar a nadie. Efectivamente. De hecho, la iglesia primitiva, y me refiero con ella a la iglesia que se movía en torno a los apóstoles, pues como se esperaba una parusía inmediata, es decir, la que esperaban que la segunda venida de Cristo fuese... que luego de aquí surgieron los milenaristas. Exactamente, que fuese inmediata, pues era una iglesia que no estaba organizada, pues vivía instalada en la transitoriedad, y bueno, pues era una iglesia muy espiritual que esperaba la segunda venida, ver a Cristo venir en su gloria de forma inmediata. Así es. Pero, bueno, tal y como dice Pablo si no recuerdo mal, en la carta a los tesalonicenses. Sí, en la carta a los romanos y a los tesalónicos. Pero como vieron que esto no era así, y que vieron que la iglesia se iba a extender en el tiempo, pues se vio la necesidad de organizarse. Y claro, una institución se tiene que organizar y tiene que establecer unas fiestas, unas fechas, y bueno, pues fueron utilizando las fiestas paganas superponiendo fiestas cristianas. Me parece que, bueno, esto es una cosa hasta normal dentro de la historia de la religión, y que no tiene que escandalizar a nadie. Que no se sepan muchas fechas referentes a la vida de Jesús, pues normal, porque digamos que los que recogieron los hechos de los dichos y las palabras de Jesús, pues la verdad es que las fechas no les interesaban mucho, les interesaba más otra cosa, ¿no? Y bueno, una cosa que sí he oído y que quería comentar es que has dicho que Nazaret no existía. A mí me ha llamado la atención, aparte no es la primera vez que lo oigo, y sin embargo hace no mucho leía en un libro la existencia de una estela de piedra con una inscripción, una estela de piedra que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Israel, y en esa estela de piedra, que está fechada en el siglo III a.C., aparece la palabra Nazaret. Por eso me llama la atención, pero bueno, no eres tú el primero que lo dice. No, es que, la ciudad a la que nos referimos como la actual Nazaret no existía con este nombre. Existía un lugar que además era de culto, era un lugar de culto pagano de los romanos, y se han encontrado allí varias... ¿Se sabe cómo se llamaba? Mira, ahora no tengo la memoria muy fina para acordarme, te lo diré en otro momento, ahora no me viene, pero sí tenía un nombre, y era una ciudad de culto pagano. Entonces, el nombre de Nazaret se le otorga 200 años después, ya de la crucifixión de Jesús, en el momento que se empiezan a redactar los evangelios. Pero es que, perdona, José Luis, el nombre de la ciudad de Nazaret, o sea, el nombre de Nazaret aparece en esa piedra que está fechada en el siglo III. Bueno, pero haría referencia a otra cuestión, igual a la secta de los nazaritas, de nazareos, o no sé, porque Nazaret como tal, yo por lo menos lo he estado investigando durante bastante tiempo. La secta de los nazaritas 3 años antes de Cristo no puede ser, ¿no? O del siglo III antes de Cristo. Bueno, pero antes de Cristo, ¿no? Sí, porque la secta de los nazareos o nazaritas
no sé exactamente la antigüedad, pero es una subsecta, por decirlo así, de los esenios. Los esenios existían 200 y 300 años antes de Cristo. Ya. Allí tenemos los escritos del Mar Muerto de Qumran, del maestro de justicia, que se llama, y que hace referencia precisamente a un personaje que vivió 200 y pico de años antes de Cristo. Por lo tanto, como esta secta, de alguna forma, vamos a decir que era una subsecta a la vez de los esenios, pues yo no encuentro, no veo que realmente no encaje. Sí que perfectamente encajaría. Claro, tú antes pero le por dices, ejemplo, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pruebas hay de que fuera, qué pruebas arqueológicas habrían de los nazaritas, por ejemplo? Bueno, quizás en Qumran se puedan encontrar aún algunas evidencias. Lo que ocurre que Qumran era, vamos a decir, como el cuartel general de los esenios, no de los nazaritas, ¿no? Claro. Quizás los nazaritas se desplazaron pues por la parte de Judea, pues no sé si en Galilea sería el lugar más extendido de los nazaritas o nazareos. Pero fíjate que el propio San Saulo de Tarso, en su persecución a los nazareos o nazaritas, y además es muy esclarecedor lo que dice, cuando él sale de Jerusalén, coge el camino de Damasco, no es que vaya a Damasco, sino que los persigue, porque él era un fariseo, bueno, aférrimo, y perseguía a los seguidores de Jesús, a los nazaritas, que él llamaba, y entonces cuando se cae del caballo y tal, que él dice, cree que ha visto que se le ha aparecido Jesús, y dice, por fin venciste, Nazareno. Le llama Nazareno haciendo referencia a su condición de nazarita, de nazareo. ¿Y por qué no le llama nazarita en vez de nazareno? Bueno, nazareno, es que es lo mismo, es una expresión. Es que vamos a ver, si Jesús nace en Belén... Nazareo y nazareno, las tres expresiones son similares, significativas. ¿Eso tiene una prueba lingüística de base? Sí, pero vamos a ver, es que las raíces de las palabras siempre se identifican con un lugar, con una procedencia, en fin. Entonces, yo no soy lingüista, sois vosotros y lo sabréis mejor que yo. No, tampoco somos lingüistas, ¿eh? Pero bueno, solo estoy diciendo que hay veces que, como tú dices, si a alguien se le denomina de algún lugar, se le denomina de un lugar concreto. Sí, Nazaret no dice, es un lugar concreto. Pero no dice Jesús de Nazaret, dice, venciste, Nazareno, ¿me entiendes? Nazareno, es como si hubiese sido, a ver, además, si se refieren a su lugar de nacimiento, hubieran dicho Jesús de Belén, ¿no? Ya que en la Biblia y en los evangelios dicen que nació en Belén, que tampoco nació en Belén, pero bueno, ¿por qué dicen de Nazaret si él no nació en Nazaret? Él que estuvo una época de su vida, unos años viviendo en Nazaret, es posible, pero también estuvo más tiempo en Galilea, más tiempo en Cafarnaún, incluso en Egipto. Entonces, ¿por qué no? Claro, es que no tiene sentido. Claro, la verdad es que Jesús se movió bastante. Claro, entonces no tiene sentido que digan de Nazaret si él no nació en Nazaret. Quería comentarte alguna otra cosa, José Luis, algo de lo que has ido diciendo. Has dicho tantas cosas que necesitaría muchísimo tiempo para ir comentándolas todas. Bueno, yo le avisé a Javier, Yo ya le dije, digo, como me dejéis hablar lo tenéis mal, No, de todas porque maneras, necesitaréis más horas. Ya lo había comprobado en el programa de Pedro Riva, ya te he oído en alguna ocasión. Sí, bueno, ahí Pedro ya me conoce y ya me corta, él ya me corta directamente. Sí, es a propósito de la fecha de composición de los evangelios apócrifos. Sí. Porque a mí me sorprende lo que has dicho acerca de su temprana composición. Que yo sepa, ningún evangelio apócrifo es contemporáneo a los evangelios canónicos. Yo tengo por aquí recogido de diversos estudiosos las fechas, que ya sabes que siempre son aproximadas, pero cada vez se están acercando más. Por ejemplo, el evangelio más cercano, más temprano es el de Marcos. El de Marcos, unos 50 que se escribió aproximadamente, ya digo que estas son fechas aproximadas, en el año 64. Bueno, se calcula entre el 50 y el 60. Sí, 64 más o menos. El de Mateo y Lucas, probablemente antes del 70, pero hay eruditos que hablan de un evangelio arameo de Mateo datado en el año 50, alrededor del año 50. Es decir, una fecha muy temprana. Y por supuesto la fuente Q en el año 50 e incluso algo antes. Y luego ya en el año 90 el último, que es el de Juan, pero no hay ningún evangelio apócrifo en el siglo que se haya compuesto en el siglo I, solamente el de Tomás,
ese Evangelio gnóstico de Tomás, Sí. que efectivamente la Iglesia Ortodoxa ha apreciado mucho, que es de principios del siglo II o mediados del siglo II. Es el más temprano, pero todos los demás son muy posteriores, ¿eh? Bueno, el de Juan se calcula, y hay un obispo que ahora de memoria no recuerdo el nombre, que es americano, de Estados Unidos, que estudió muy en profundidad la antigüedad. Él los dató, el de Marcos efectivamente entre el 50 y el 60, el de Mateos entre el 60 y el 70, el de Lucas entre 70, 80 o quizás 90, y el de Juan se fue mucho más allá y dijo entre el 100, 120. Y además, claro, y Juan Evangelista, que encima nos dicen que si fue exiliado a la isla de Patmos y tal, pues con tantos años de edad es imposible, ¿no? Ya la lógica nos dice que efectivamente Juan no podía ser una persona, o sea, es decir, Juan Evangelista no fue el que escribió el Evangelio, en todo caso fue la comunidad que siguió a él. Y sobre la datación de los evangelios apócrifos anteriores a estos del canon, bueno, pues te he comentado antes el propio Judas, porque esta es una evidencia tan clara, y me he ceñido a él, porque aquí sí que no cabe discusión, porque tenemos el escrito del obispo Ireneo de León, que en su escrito de Contra los herejes habla de este evangelio, y este escrito es del año 181. Es decir, de finales del siglo II. Claro, anterior, pero ya él habla de este evangelio, pero que tenía una antigüedad muy anterior, sí, bueno, porque él ya nos habla de este evangelio. Además él le escribe creo que es al obispo de Alejandría, y le habla de que había quemado él personalmente 300, como alardeando de que había hecho una fogata tremenda quemando un montón de este tipo de manuscritos de evangelios, ¿no? Es decir, que él ya lo decía ahí y pone el nombre del evangelio, y este evangelio es el que, pues gracias a la fortuna o a Dios, a quien queramos, aparece en el año 1978. Sí. Y entonces, esto es una prueba de que efectivamente existían evangelios apócrifos, no solamente coetáneos a los canónicos, a los que tenemos ahora como canónicos, que he dicho antes que son copias. No olvidemos que no son los originales. No, pero hay que tener en cuenta, José Luis, que los discípulos de los apóstoles, que vivieron algunos a finales del siglo I, principio del siglo II, en sus escritos, estoy hablando por ejemplo de Clemente Romano, sí. Todos los evangelios que citan son evangelios canónicos, ¿eh? Por tanto, los evangelios apócrifos, ya te digo, que son de fechas tardías, no son contemporáneos de los evangelios. Salvador, mira, perdona, el obispo Ireneo de León, él decía que los únicos evangelios que se tenían que leer en las iglesias o en los lugares de reunión donde iban, eran estos cuatro, los cuatro que luego serían los canónicos, los que formarían el canon, ¿no? Y decía, ¿y por qué cuatro? Y decía, pues porque cuatro son los puntos cardinales. Esta era su explicación, y no le preguntes más, porque el hombre no salía de ahí. Pues y yo lo pongo en duda, ¿eh? Bueno, esto está escrito. Lo pongo en duda, lo voy a buscar. Si me puedes dar la cita exacta, sí, te la daré, pero no me la pidas ahora de memoria, porque aunque tengo muchas fechas y nombres, pero hay fechas que se me escapan, pero te las puedo dar, ¿eh? No te preocupes que te las puedo dar. Además, no sé si el libro que tiene ahí en la mesa Javier Belmar, me parece que en ese libro hago referencia a esto que te estoy diciendo. Lo que no sé ahora es la página, pero bueno. Entonces, te quiero decir que cuando en el Concilio de Nicea, que aquí sí que se cuenta una historia que es una leyenda, o que si dejan los evangelios y una paloma, o que si se caen, no, ahí no tiene que ver. En el Concilio de Nicea se acepta estos cuatro evangelios precisamente porque ya desde tiempo atrás, como era el obispo de Ireneo de León, ya se venía recomendando de que solamente se leyeran estos evangelios, pero no se prohibían otros evangelios. Lo que ocurre que la gente, el pueblo en aquella época, por no decirte el 99%, pues casi la mayoría eran analfabetos, no sabían leer ni escribir, y entonces todo lo que se les explicaba pues era de boca a oído y se transmitía de boca a oído. De hecho, hasta la Edad Media, que tampoco, que seguían siendo analfabetos, la mayoría de los templos, de las iglesias, de los monasterios, eran una especie de Biblias, ¿no? En sus paredes tenemos en los capiteles imágenes que tallaban, labrando pues figuras de la Biblia que explicaban pues desde la creación de Adán y Eva, etcétera, etcétera, todo de pasajes bíblicos, y hoy día aún los podemos ver si visitamos cualquier templo, iglesia o monasterio, y bueno, en mi página web tengo varias, si queréis os la doy para que la veáis, que ahí se narra toda
los pasajes bíblicos con estas imágenes que se van tallando en los capiteles. ¿Por qué? Porque la gente era analfabeta, no sabía leer. Y entonces la Semana Santa tiene la misma perdón, las procesiones de Semana Santa tienen exactamente la misma finalidad. Bueno, eran una catequesis en de origen, la pasión, exactamente, en origen. Claro, en origen posiblemente era así, claro, en origen. Hoy día no, hoy día es un folclore que, bueno, prácticamente muy poco o nada tiene que ver con lo que realmente el significado original, pero bueno, ahí está, hay también una tradición, hay una fe de las personas que profesan hacia los pasos de Semana Santa y las cofradías y tal, que se tiene que respetar, lógicamente, ¿no? Con el mayor respeto, que cada cual puede manifestar sus creencias como mejor crea, y yo ahí no tengo nada que decir. Muy bien, José Luis, lo vamos a dejar ya aquí, no sin antes recordar tu página web, que es www.jljimenez.es. Sí, Jiménez con G de Gerona. Jiménez con G, sí, porque nosotros, tanto Paco Buitrago como yo, somos Jiménez de segundo, pero con J. Sí, yo lo digo porque como se puede escribir de las dos maneras, y aquí ya de paso, ya que me has dado esta oportunidad, decir que los oyentes que quieran ver algunas de estas fotografías y vídeos que hacen referencia a lo que hemos estado comentando, cuando entrando en mi página web, en la sección que pone mis lugares favoritos, ahí verán las fotografías. Yo les recomiendo que entren al monasterio de Santes Creus, por ejemplo, y aquí verán un retablo en el que aparece María Magdalena embarazada, y digo bien embarazada, y según aparece pues es de Jesús, y luego aparece con la descendencia, en fin, y una serie de iconografías que nos muestran una historia muy distinta a la que pues nos hayan contado, ¿no?, en los evangelios canónicos, y que además pues estaba oculta, estamos viendo esa imagen ahora mismo aquí en la mesa, ¿eh? Sí, y lo digo porque, bueno, pues aquí pongo alguna información, tienen varios más, y es muy interesante, ¿no?, porque es una visión muy distinta y que está soportada pues por esta, vamos a decir, evidencias físicas que han estado ocultas durante más de 400-500 años sin que nadie se diera cuenta, porque en aquella época pues la Inquisición evidentemente no lo iba a permitir, y ya sabemos que no es como hoy día, que haces una pintada en la pared y lo máximo es que te ponga una multa. En aquella época te quemaban vivo, ¿no? Y José Luis, ¿a ti te parece que el hecho de que María Magdalena aparezca con un poco de relieve, que bueno, lo de que está embarazada, un poco de relieve, lo de que está embarazada es una opinión personal, pero tú ya lo das como una prueba definitiva de que realmente es así? Sí, hombre, mira, fíjate, además yo lo consulté con varios artistas y pintores, precisamente uno era de Sevilla, que era un experto en arte medieval, y fíjate que la figura de María Magdalena, aparte de que aparece con los pechos totalmente hinchados, que se le marcan los pezones, tiene un cíngulo, que es lo que en esa época se le indicaba, se le ponía a un personaje que se le quería representar como que estaba embarazada. Por eso se le viene de ahí la definición de está encinta, pues por el cíngulo. El cíngulo indicaba que estaba encinta, pero además el vientre está totalmente abultado, está a punto de dar a luz, está sentada en una posición oriental en el que las mujeres de aquella época, incluso hoy día, adoptan para dar a luz. Y bueno, luego tenemos el resto de las iconografías, y en la que ya aparece con la descendencia, con las dos niñas, ¿no?, en brazos. Entonces, aparte de que esto, por los datos que yo ya en el libro los aporto, y que luego investigué, incluso en los archivos, pues estaba claro que los autores lo tuvieron que hacer un poco como a escondidas, porque no constaba en ningún sitio, porque otros fue lo más que vieron. Te quiere comentar ya brevemente, por favor, que todavía tenemos muchas más cosas que emitir. Juan, por favor, brevemente. José Luis, o sí, José Luis, como eres catalán, no sé. Mira, el tema del embarazo de María Magdalena me causa cierta sorpresa, porque nunca lo había visto. No digo que no. De todas formas, el amor profano, y en esto estoy pensando en los místicos sufíes musulmanes, a veces permite el acercamiento a la divinidad. Me explico, trato de explicarme. Es decir, los místicos sufíes suelen hablar de que están enamorados de la doncella, de la joven, de que entran en su huerto, de que alcanzan sus delicias, pero es una forma alegórica de indicar que se ha entrado en contacto con la divinidad. Te planteo, ¿podría ser que ese cuadro de María Magdalena que tú aludes y que estoy viendo en la imagen indicara el mismo mensaje, nada más que en una situación invertida? Es decir, es la mujer la que, destacando su fertilidad,
en este caso aparentemente embarazada, da a entender que ha entrado en unión mística con la divinidad. Respuesta, por favor, lo más concisa posible. Sí, mira, bueno, a ver, yo no puedo decir que sea imposible esta opinión que tú me das, esta hipótesis podría ser, pero hay un detalle que, aparte del resto de iconografías, que te hace ver que no es así, y esto lo tenemos en el Evangelio, cuando Jesús le dice que le dijo a Juan, porque le dice al discípulo amado, y todos entienden que es a Juan, no sé por qué, pero bueno, y le dice, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Tú ahora imagínate, porque no tenía mucho sentido decir que Juan ahora es la Virgen María es la madre de Juan y por lo tanto de todos los hombres, y el hijo es el hijo de María. En cambio, si Jesús se lo está diciendo a esa mujer que es su coñonos, su compañera, su esposa, que está embarazada, abrazada a la cruz, y está embarazada de él, y le dice, hijo, ahí tienes a tu madre, y madre, ahí tienes a tu hijo, y es la primera persona, porque con la resurrección, ¿a quién se aparece? Se aparece, pues, lo que haríamos cualquiera de nosotros, si nos ocurriera algo similar, ir a nuestra esposa, ¿no?, a decirle, ¿no?, por ejemplo. En fin, no quiero extenderme porque no hay tiempo. Ya, es más, yo te invitaría para otra ocasión, si quieres, invitamos también a los compañeros y hablamos sobre este asunto, que me parece perfecto. Para mí es un placer y yo no me canso nunca, y con estos contertulios mucho menos, por supuesto, que siempre hay mucho que aprender de ellos. Claro. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias por intervenir en este especial, y ya sabes que aquí tienes tu programa para cuando quieras, y ya te digo, como antes he comentado, hay un asunto muy interesante y otros muchos más que iremos abordando contigo, si a ti te parece bien. Encantado, será un placer y gracias a todos. Fuerte abrazo, buenas noches. Igualmente.